En la tranquila soledad de una ciudad bulliciosa, un joven llamado Bayou se encontró luchando con una mezcla de frustración y desesperación. Con rabia, exclamó a nadie en particular, que él simplemente no podía creer que el propietario de su modesto apartamento había ido tan lejos como para cambiar las cerraduras, todo porque él era incapaz de pagar el alquiler de este mes en particular. Sus palabras hicieron eco con un sentido de impotencia, mientras se lamentaba de que el propietario no era consciente de las consecuencias de su petty ley de gatillo. En verdad, al hacerlo, él inadvertidamente a su vez Bayou en un vagabundo sin hogar, lo que le obligó a afrontar el frío, implacable calles con ningún lugar para llamar a casa. Bayou, la figura central de este drama, estaba muy consciente de que el pago de la novela que acaba de publicar, un ambicioso proyecto que él esperaba llevarlo a trazados reconocimiento, era raro llegar rápidamente. Esta incertidumbre que pesaba sobre él como él contempló su situación actual. Sus fondos restantes fueron disminuyendo rápidamente y se enfrentó a la cruda realidad de que sus reservas financieras no podían sostenerlo por mucho tiempo. La pregunta atravesó su mente con implacable claridad: ¿cómo podría posiblemente sobrevivir cuando cada centavo que se crucial, cuando la esperanza parecía casi fuera de su alcance? Con una mirada hacia arriba, Bayou vio un color brillante signo que muestra un billete de lotería anuncio. La pantalla era un recordatorio de cómo la vida, a menudo se sentía como un juego de azar, una apuesta desesperada de los caprichos de la suerte. A pesar del panorama sombrío, decidió que tal vez sus perspectivas podrían ser alterados y se atrevió a probar suerte. Como si hubieran sido convocados por un susurro de esperanza, él se movió hacia cerca de un punto de venta de lotería, contemplando si se busca una rápida chispa de la fortuna. El vendedor, con la espalda apoyada con un cigarrillo en la mano, le preguntó casualmente billete que deseaba comprar. Bayou respondió con una sensación de indiferencia, explicando que estaba allí simplemente para probar su suerte, con la esperanza de que una sola suerte de juego podría cambiar su fortuna. Sin embargo, algo extraño le llamó la atención. Él miró detenidamente las entradas en la pantalla e incluso se frotó los ojos para estar seguro de lo que vio. Parecía que algunos billetes llevaban la marca de un éxito extraordinario en la probabilidad, casi como si estuvieran diseñados para garantizar la victoria. Perplejo y confundido, Bayou preguntó si estaba imaginando cosas después de trabajar tan duro, o si su agotamiento estaba jugando trucos en su mente. Sin embargo, él se acercó y se seleccionó un billete. Para su asombro, el scratch-off reveló un total de 100% de probabilidades de ganar, una certeza que desafía toda lógica. Él vaciló tocar el billete, su dedo temblando ligeramente en la incredulidad. ¿Fue esta una animación de su fatiga? ¿O él estaba viendo una visión de una inexplicable realidad? Impulsado por una mezcla de curiosidad y desesperación, Bayou raspado más. El billete al instante revela un premio de 10 unidades de la moneda, haciendo que sus ojos se iluminan con renovada esperanza. Rápidamente pidió 2 más entradas, con ganas de un poco más de suerte. Como ha arañado de ellos, el segundo lo recompensó con 5 unidades, mientras que la tercera se produjo un asombroso 50. Se preguntaba si el número en cada billete verdaderamente representa la probabilidad de éxito, que tal vez estos billetes no eran al azar, pero de alguna manera calibrado para revelar o influir en sus posibilidades. El tendero, notando el patrón inusual, creció sospechoso. Para probar su teoría, él estableció una serie de entradas, algunos prometedores 100% de éxito, otros con 0. Bayou arañado la primera con un 0 la tasa de éxito y estaba decepcionado al ver que no hay ganancia. Sin embargo, él insistió en que él era realmente viendo las probabilidades de materializarse ante sus ojos. El dueño de la tienda advirtió el para ser cuidado y el ejercicio de la moderación, la advertencia de que el juego demasiado puede conducir a una mayor pérdida. Ignorando la advertencia, Bayou pide para comprar 20 entradas, cada una valorada en 10 unidades de moneda. El propietario, dudando, le preguntó si estaba seguro, recordando que el joven estaba pasando su última yuan, una analogía para el final de sus recursos. A pesar de la precaución, Bayou transfiere el equivalente de 20.000 yuanes en la cuenta del comerciante, cada nota que simboliza sus esperanzas. En el fondo, las preguntas comenzaron a girar en su mente: ¿qué hicieron estos números representan verdaderamente?
¿Eran las marcas de éxito o fracaso, o meras ilusiones diseñado para atraer a él más profundamente en una trampa? Su curiosidad se intensificó. Contempló el potencial de ganancias de cada billete, las posibilidades de ganar de un centenar de yuan, 500 o incluso más. ¿Cuáles eran sus posibilidades de caminar lejos con el tipo de dinero que podría transformar su triste vida? El comerciante trató de disuadirlo de continuar, de advertencia de que la búsqueda de estas posibilidades podría ser inútil. Pero Bayú la resolución quedó firme. Estaba decidido a seguir adelante, creyendo que con suficiente intentos, la suerte sería finalmente devuelta en su favor. Cuando el comerciante entregó los billetes, Bayú se sorprendió al encontrar que las probabilidades asignadas a cada uno se había vuelto confuso y aparentemente al azar. Su buen ojo detectado que estas probabilidades no eran asignados arbitrariamente, pero parecía estar dispuestos basado en sus propias investigaciones, casi como si él tenía alguna influencia sobre su configuración. Se hizo evidente para él que por la reformulación de sus preguntas y de enfoque, que podría aumentar sus ganancias de manera exponencial. Todavía emocionado cauteloso, Bayú declaró que hoy fue su suerte el día. El comerciante, mirando con una mezcla de escepticismo y curiosidad, pensó que quizás Bayú de suerte pronto se agotarían. Aún así, Bayú persistió, rascarse billete tras billete, pero esta vez no tuvo suerte, no importa cómo muchos jugó, no pudo ganar nada. El comerciante, aliviado al principio, luego sacudió la cabeza y le aconsejó que dejara, la detección de los jóvenes de la obsesión del hombre se lleva a ninguna parte. Sin embargo, Bayú había fijado en un determinado billete marcado con un 30.000% la tasa de éxito. Reconoció que muchos de los otros boletos muestra 0% de posibilidades, sin embargo, él estaba secretamente la compra de los mismos para enmascarar su verdadero plan. En su mente, fue la elaboración de una estrategia que podría permitirle acumular cantidades mucho mayores que solamente la inicial de los premios ofrecidos. El comerciante, la percepción de esta, le ofreció un centenar de yuanes para irse, pero Bayú se negó, insistiendo en que él quería seguir. Él cree que el juego estaba a punto de cambiar, que la suerte estaba de su lado, y que la victoria era inminente. Haciéndose eco de la histórica palabras de los jugadores de la vieja, el comerciante afirmó que nadie había ganado más de 1.000 yuanes en esta tienda, haciendo alusión a la rareza de tal suerte. De repente, tanto para el comerciante de la sorpresa, Bayú golpeó una victoria importante, su boleto reveló una recompensa de 500 yuanes, la cantidad que se había logrado adquirir únicamente a través de sus propias elecciones. El comerciante ojos se ampliaron cuando se dio cuenta de que cada boleto ganador Bayú había obtenido fue de su propia elección. Convencido de que el joven de talento poco común que hay detrás de estos éxitos, que le instó a continuar, pero Bayú miró los billetes con un ojo crítico. Muchos muestran un 0% de probabilidades de éxito, un engaño deliberado, pero él confiaba en su intuición y la comprensión de las probabilidades podría burlar el sistema. En consecuencia, rechazó la oferta del comerciante para comprar sus entradas restantes, el razonamiento que necesitaba para permanecer vigilantes y cuidadosos con sus recursos limitados. Sintiendo una mezcla de triunfo y la curiosidad, Bayú a la izquierda de la tienda de contenido, ponderando si su recién descubierta habilidad extendido más allá de la mera loterías. Tal vez, pensó, él podría aplicar a algo aún más significativo, como tratar de abrir las puertas cerradas, uso de su habilidad de ver y evaluar las probabilidades de éxito. Como se experimentó con un mundano de la puerta, se dio cuenta de que él podía percibir las posibilidades de su apertura, y que estas posibilidades disminuyó gradualmente a lo largo del tiempo. De repente, en medio de sus experimentos, un perro irrumpió en la escena y se abalanzó sobre la puerta, obligando a que se abra inesperadamente. Bayú, rápido para reaccionar, se movió a un lado justo a tiempo, lo que confirma que su poder era de hecho real. El tendero, testigos de se quedó atónito. Él le preguntó si Bayú había sabido que el perro iba a entrar, pero el joven se inventó una historia elaborada, que de ser un clarividente descendiente de una larga línea de los adivinos con una historia que abarca más de 3.000 años. A pesar de las persistentes dudas, el comerciante presiona más, pidiendo Bayú para predecir algo específico acerca de su futuro.
El comerciante principal preocupación fue la de su curso de la venta de un televisor de todo un apartamento, pero él no estaba seguro sobre el precio exacto de lo conseguiría. Usando su nueva capacidad, Bayou declaró que el hombre puede esperar vender el apartamento de aproximadamente 4.300.000 yuanes, cifra que dejó el comerciante ambos impresionado y un poco escéptico. Aún así, Bayou explicó que el comprador acepta el precio, sin ninguna duda, y que si el vendedor buscó un tentador 5 millones de yuanes y un 20% más alto, todavía hay un 80% de probabilidades de éxito. El comerciante vaciló, la sospecha, el sobrante, pero Bayou la confianza que le convenció para seguir a través. Sugirió que si él albergaba dudas, se podría llamar el posible comprador de una maniobra para comprobar las intenciones reales. Más tarde, el comerciante confirmó que el comprador tenía, de hecho, de acuerdo con la propuesta de precio, reconociendo que Bayou la intuición era muy precisa. Para mostrar su aprecio, el comerciante dispuesto a pagar Bayou una suma de aproximadamente 300.000 yuanes, un gesto de gratitud por su singular talento. Cuando la transacción se completa, el joven experimentó una compleja mezcla de sentimientos, alegría en su éxito y una punzada de remordimiento, o tal vez la humildad, en relación con el extraordinario don que poseía. El comerciante, por su parte, expresó que un resultado de este tipo rara vez, si es que alguna vez ocurrió, y recomienda a los Bayou a dejar en paz, sabiendo que había sido fundamental en la facilitación de la oferta. Como él salió de la tienda, Bayou no podía dejar de reflexionar sobre su talento, reconociendo el potencial de forjar un mejor futuro. Comenzó a considerar las implicaciones más amplias de su capacidad. Si pudiera ver las probabilidades en una simple lotería, tal vez se podría extender a más significativos esfuerzos tales como la apertura de puertas, la toma de decisiones importantes y la predicción de resultados. Para probar esto, trató de evaluar una puerta de la probabilidad de apertura de forma natural, y para su sorpresa, él podría ver la posibilidad de disminuir proporcionalmente a ciertos factores, lo que confirma que su habilidad era auténtica. En medio de sus experimentos, un suceso inesperado, un perro de repente entró su punto de vista y en un instante se rompió a través de una puerta cerrada en su propio. Bayou instintivamente se movió a un lado en el momento justo, que consolida su creencia de que sus poderes eran reales y fiables. Esta creencia fue reforzada por el comerciante, observando la escena, le preguntó vacilante si Bayou había sabido de antemano que el perro iba a entrometerse. El joven, con ganas de defender su regalo recién descubierta, afirmó ser miembro de un antiguo linaje de los adivinos, uno cuya historia se estira 3 milenios. El comerciante, todavía escéptico, presiona más, pidiendo a Bayou a leer un detalle específico acerca de su futuro financiero de las circunstancias. El comerciante estaba preparando para vender un apartamento, pero estaba seguro acerca de la suma exacta que podía esperar. Utilizando su talento especial, Bayou predijo con exactitud que el vendedor podría obtener alrededor de 4.300.000 yuanes, cifra que agitó el comerciante de confianza. Expresó que el comprador acepte esta cantidad fácilmente, e incluso sugirió que un poco más alto, alrededor de 5 millones de yuan todavía tenía un 80% de probabilidades de ser alcanzado. El comerciante se quedó perplejo, pero dispuestos a confiar en la predicción. Él llamó el posible comprador, que de confirmarse el acuerdo, superando sus propias expectativas iniciales. Apreciar Bayou su extraordinario talento, el comerciante preparado para darle una considerable recompensa, alrededor de 300.000 yuanes. El joven aceptó, sintiendo una mezcla de gratitud y templada humildad. Él sabía que su regalo había el potencial de abrir muchas puertas, tanto literal y metafórico, lo que le lleva hacia un futuro más brillante. Al salir de la tienda, Bayou reflexionó una vez más la plena medida de sus capacidades. Si él podía prever con precisión los resultados de las loterías y los negocios, tal vez él podría aventurarse más allá. Tal vez podría predecir si las puertas se abren o permanecer sellados, o incluso adivina que lo que estaba escondido detrás de las barreras que otros no podían ver. Su intuición ya había demostrado su valía, y con cada nuevo experimento, que creció más la confianza de que sus poderes eran genuinas y pueden ser aprovechados para mucho más profunda de los efectos. En un momento de tranquilidad, como él miró a la ordinaria entorno que le rodea,
Bayou considera una sencilla pero intrigante de la prueba. Él visualizó una puerta, concentrándose intensamente en su potencial para abrir. Como se observa, se dio cuenta de la probabilidad de éxito de una disminución sostenida en el tiempo, una señal de que su visión de la suerte no estaba limitada a las entradas o números, sino que se extendiera a la realidad física misma. El flujo de potencial de éxito era como una marea, flujo y reflujo de cada observación. Entonces, de repente, un perro entró en su campo de visión y en un sorprendente instante, se cobran en la puerta, obligándola a abrir con un vigoroso empujón. Bayou, alerta y rápido en reaccionar, se hizo a un lado como el perro irrumpió a través de, lo que demuestra que su percepción de las probabilidades fue, de hecho, basada en la realidad. El tendero, testigos de fue dejado sin palabras. Él se volvió a Bayou y le preguntó si se había conocido que el perro iba a entrar. Bayou, con una sonrisa confiada, decía ser un vidente descendiente de una antigua tribu de los adivinos, se jacta de que su linaje estira más de 3000 años. A pesar de estas afirmaciones, el tendero se mantuvo escéptico, lo que provocó Bayou para probar su habilidad en otra materia, una predicción acerca del comerciante de la situación financiera. El hombre estaba a punto de vender un apartamento, pero vaciló, a la incertidumbre sobre el valor preciso de la que podía esperar. Bayou cerró los ojos momentáneamente y luego se declaró que el vendedor recibirá aproximadamente 4.300.000 yuanes de la propiedad. El comerciante, desconcertado por la especificidad, asintió con la cabeza, ya contemplando el trato. Además, Bayou explicó que si el vendedor destinadas a fijar el precio en 5 millones de yuan, aún más ambicioso figura aún existe una alta probabilidad de alrededor de 80%, que la venta iba a tener éxito. El comerciante vaciló, teniendo en cuenta que estas predicciones, y, a continuación, llama a un comprador potencial, que confirmó el acuerdo cómodamente. El comerciante, convencido de Bayou de habilidades extraordinarias, decidió premiarlo con una suma importante, alrededor de 3 centenares de miles de yuanes. Con un sentido de orgullo silencioso y humildad, Bayou aceptó el dinero, reconociendo que su talento podría tener implicaciones de largo alcance. Cuando salía de la tienda, él se preguntó cómo se podría aplicar sus conocimientos más allá de la mera loterías o negocios de bienes raíces. Tal vez se podría intentar abrir puertas que nadie más podía, por percibir visualmente las probabilidades de que rige su desbloqueo. Él experimentó con una simple puerta, tratando de evaluar si se abre de manera natural. Para su asombro, vio que la probabilidad de éxito disminuido de manera constante como se centró en él, lo que confirma que en verdad él tenía la capacidad de ver el flujo de la suerte y la oportunidad. Su visión extendida más allá de resumen de los números, en el reino físico en sí. Inesperadamente, un perro apareció cerca y de repente se cargó hacia la puerta. En el momento crítico, Bayou se movió a un lado, y el perro con fuerza rompió a través de la pista, la validación de que su percepción era precisa y fiable. Testigos de este espectáculo, el tendero creció cada vez más curiosidad y preguntó si Bayou había anticipado el perro de la intrusión. Bayou, muchas ganas de explicar, afirmó pertenecer a un linaje de numerologistas y clarividentes, cuya historia abarca más de 3000 años. Aunque escéptico, el tendero todavía estaba intrigado y lo presionó para predecir algo acerca de su propio futuro. El comerciante, la preocupación principal era la venta de un alto valor de apartamentos, especialmente de incertidumbre sobre el precio final podría conseguir. El uso de su don, Bayou con confianza predijo que el apartamento podría ser vendido unos 4.300.000 yuanes. El comerciante, sorprendido por la precisión, de acuerdo en que esta era una estimación justa. Luego le preguntó si podría ser vendido por un poco más de la suma de 5 millones de yuan, y si era probable que ir a través de. Bayou indicó que hay un 80% de probabilidades de que la oferta se pasa sin problemas, lo que hizo que el comerciante considerar la posibilidad serio. Decidió comprobar Bayou la predicción poniéndose en contacto con el comprador potencial. Para su sorpresa, el comprador, de hecho, acordó el precio inicial, confirmando Bayou precisión de la información. Movido por la aparente certeza de la predicción, el comerciante decidió ofrecer Bayou una gran recompensa, alrededor de 3 centenares de miles de yuanes. Como Bayou salió de la tienda,
él se contempla el alcance de sus capacidades y las oportunidades extraordinarias que se avecinan. Si su habilidad le permitió ver la probabilidad de éxito en la lotería, bienes raíces, e incluso eventos físicos, tal vez se podría extender más allá, para predecir si las puertas se abren, o incluso descifrar las verdades ocultas. Sus poderes parecía genuina, ya que se revela su potencial de abrir nuevas oportunidades y forma a su destino de una manera que nunca había imaginado. A medida que deambulaba por el bullicioso mercado, él no podía dejar de ser cautivado por la niña de notable belleza. En sus ojos, ella era sin duda un 10 perfecto, radiante figura que parecía irradiar confianza y tranquilidad como ella posó para selfies, aparentemente inconsciente del mundo a su alrededor. Su mente rápidamente evaluó su apariencia, reflexionando que su atractivo es innegable, y estaba convencido de que la probabilidad de su ser el propietario del perro perdido 100%. Parece lógico que la chica, con su calma, su conducta y actitud indiferente, de hecho era el legítimo propietario del peludo compañero. Inicialmente, su plan era simple, esperar hasta que ella terminó sus fotos, acercarse a ella, y tal vez obtener una indemnización por la dificultad de encontrar a su mascota. Sin embargo, como observó su postura sin esfuerzo, él no podía dejar de pensar que ella podría ser un poco ingenuo, o tal vez un poco descuidado, dada su desatención a su perro perdido. Mientras tanto, el perro siguió vagando cerca, y él se dio cuenta de que la chica estaba absorto en la captura de otro selfie, completamente inconsciente de que su mascota había estado ausente por algún tiempo. Al ver esto, Bayou, cuyo nombre era nuestro protagonista, un paseo largo con confianza. Cuando llegó a su lado, ella miró hacia arriba y le preguntó si él también era dueño de un husky siberiano, desde su perro llevaba un llamativo parecido a Orión, su amada mascota. Su tono era casual, pero sincera, curiosa acerca de las similitudes entre su perro y la de ella. Él la observó por un momento, asombrado por su aparente inocencia. Se dio como algo ingenua que ella pensaba que su perro fue la auténtica Orión, sobre todo teniendo en cuenta la longitud de tiempo que la mascota había sido falta. Aún así, decidió jugar a lo largo, y suavemente, ella se puso en cuclillas para interactuar con su perro, comentando en voz alta acerca de la similitud de los ladridos de su mascota y Orión sonaba. Incluso sus gritos son comparables, ella dijo en voz baja. A pesar de que Orión era un poco más guapo, por supuesto. Sus palabras le hizo levantar una ceja. Ella continuó, mi piel del perro es mucho más agradable, y parece menos ingenua que la suya, aunque él come cerca de media tonelada de alimento de perro cada semana. Ella las burlas era a la vez divertido e irritante. Y su pelaje es brillante, debo decir. En su discurso podría haber sido inocente, pero que provocó una leve molestia en él. Él escuchó en silencio, y luego respondió con un compuesto de tono, alegando que el perro había descrito era de hecho su. Sus ojos se ampliaron ligeramente en su afirmación, y ella replicó con una sonrisa, lo que sugiere que él estaba bromeando, ya que su perro fue atado acerca de un poste de la luz hace unos momentos. Su tono era ligero, pero sus palabras dio a entender en un sutil escepticismo. Unos minutos más tarde, aparece un poco avergonzada, ella se disculpó y le entregó su número de teléfono como un gesto de gratitud por su ayuda. Bayou aceptado graciosamente, sin sentir ninguna presión ni obligación. Él le dijo que no había problema en absoluto, y de hecho, fue una suerte que ella podría encontrar a su perro a través de sus comentarios en los medios sociales. Curioso, él echó un vistazo a una foto que ella había compartido, un franco foto de ella y su perro causando caos, golpeando sobre los muebles y el rasgado a través de la casa. Él comentó, medio en broma, que su mascota parecía estar haciendo un verdadero desastre, y si él era el dueño del perro, que había que probablemente ya han conseguido deshacerse de él. Aún así, añadió, él dudaba de que podía hacer eso ya que el perro al parecer, había sido expulsado de su casa, dejando con ningún lugar para ir. Ella, sin embargo, ignoró su comentario y respondió con un toque de sarcasmo. Si usted no tiene un lugar para quedarse, tal vez usted solo debe comprar uno en su lugar, ella dijo suavemente, su tono teñido con la diversión. Sus palabras le hizo una pausa por un momento, contemplando si era grave o simplemente una broma. Con su nueva capacidad para evaluar las probabilidades,
Empezó a preguntarse por qué estaba contemplando incluso pagar la renta al ser propietario de una casa puede ser la más inteligente de moverse una vez que él entró en la riqueza. La idea de adquirir la propiedad de repente parecía más atractivo que sin cesar el pago de los gastos mensuales. Pero entonces él le preguntó a sí mismo, ¿cómo podía hacerse rico rápidamente lo suficiente para comprar una casa sin tener el capital necesario? Incluso si él se reunieron sus ahorros de alrededor de 300.000 yenes, no sería suficiente, especialmente teniendo en cuenta los costos involucrados en el pago de impuestos y el potencial de los depósitos. Reconoció que encontrar una manera rápida de hacer dinero sería esencial. El de la lotería, con su impredecible probabilidades, parecía poco fiables, y la inversión en acciones tomaría demasiado tiempo. Por lo tanto, su mente se volvió hacia la inspección de antigüedades históricas y objetos de colección, que a menudo lleva a un valor significativo si tasación correctamente. Bayou se encontró en una feria local en China, donde varios vendedores muestran sus productos, gritando sus elementos disponibles para atraer a los compradores. De repente, un comerciante con 2 dientes faltantes se inclinó hacia él y le sugirió que echara un vistazo a algunos de porcelana piezas en su colección. Otros comerciantes rápidamente formaron un círculo a su alrededor, cada uno deseoso de mostrar sus propias antigüedades. El rotundo proveedor en su derecho de burla y murmuró, parece que este novato se perdió totalmente. Él no tiene idea de lo que está haciendo. El comerciante fue claramente tratando de socavar su confianza, asumiendo Bayou tenía experiencia, tal vez para engañar a él más fácilmente. Pero Bayou quedó compuesto. Vio a través de sus supuestos, y se preguntó qué estos vendedores de pensamiento. Tal vez creían que él era un ingenuo principiante, el momento de una estafa. Sin embargo, también reconoció que se podría subestimar él deliberadamente, pensando que sería fácil de engañar. De repente, uno de ellos proclamó que él poseía reliquias antiguas transmitidas a través de generaciones. Él se presentó a sí mismo como Le, alegando que sus antepasados e incluye un notable poeta llamado Li Sun. La mención de una figura de renombre tomó Bayou por sorpresa, lo que le lleva a escuchar más atentamente, aunque internamente se preguntó si los artefactos eran auténticas o no. Se consideró la posibilidad de que estas piezas podrían ser auténticas antigüedades, quizás vale la pena una fortuna si valora debidamente. Pero era cauteloso, a sabiendas de que la falsificación de artículos a menudo se inunda de tales mercados. Lentamente, él le preguntó al comerciante acerca de la supuesta edad y procedencia de los artefactos, tratando de evaluar su autenticidad. Decidió acercarse a la situación lógicamente. Se evaluó la probabilidad de que estos elementos eran reales, concluyendo que podría ser tan alta como el 100%, pero se mantuvo escéptico. Su experiencia le dijo a investigar más. Él pidió que cada comerciante sobre el valor estimado de sus elementos, reflexionando sobre lo que podría ser un valor de más de 1.000.000 de yenes. Como era de esperar, ninguno de los artefactos parecía llegar a tales alturas, y se estima que las posibilidades de una sola pieza que se está verdaderamente inestimable estaban cerca de 0, no más de 1%. Uno en particular reliquia, un milenario artefacto el comerciante dijo que era la pieza más valiosa en su colección, fue ofrecido a él por cerca de 20.000 yenes. Su reacción inicial fue a despedirlo, pensando que el comerciante estaba tratando de engañar a él con un caro, inútil baratija. Para probar sus teorías, contempló alejarse, sintiendo que este lugar podría tener más riesgos de los premios, un problema común en los mercados llenos de vendedores deshonestos con ganas aparte con su dudoso mercancías. Mientras se preparaba para irse, el comerciante, al verlo vacilar, se desesperaba. El pensamiento cruzó Bayou la mente de que este lugar estaba plagado de ladrones y que su mejor apuesta para evitar más problemas. Miró hacia el puesto de la más grande comerciante que era conocido por vender más y más caro piezas, y preguntó sobre el sistema acerca de la probabilidad de adquirir una auténtica antiguos valores de, al menos, en 10.000 yenes en esa tienda. El sistema indica que la posibilidad era aproximadamente 1 de cada 10. A lo largo del tiempo, como Bayou analizó las opciones, esta probabilidad se eleva sutilmente, acercándose gradualmente a un 30% de probabilidades de éxito. Este impulso le dio la confianza de que con paciencia o mejor negociación, se podría negociar un acuerdo justo.
Los grandes comerciantes, notando su interés, decidió actuar con precaución, afirmando que la compra de antigüedades requiere un ojo que discierne. Insistió en que había actuado honestamente, en contraste a sí mismo con los comerciantes sin escrúpulos cercanos. Luego mostró un elemento de persuadir a Bayou, un antiguo jarrón de renombre artesanía, supuestamente diseñado por un famoso artesano. El comerciante hizo hincapié en su detalle, afirmando que se produce una clara, melodioso sonido cuando se toca, una indicación de artesanía de alta calidad. El artículo fue incluido en 50.000 yenes, con la promesa de que si había comprado y vendido en otro lugar, él podría hacer un beneficio significativo. Bayou, sin embargo, se mantuvo escéptico de toda la situación. Él pensaba que intuitivamente que el comerciante estaba tratando de cobrar de más a él por una pieza que podría ser que no vale la pena ni siquiera una fracción de ese precio. Sin embargo, en lugar de inmediatamente desestimar la reliquia, se decidió analizar el potencial de valor basado en su sentido de la autenticidad histórica y la artesanía. La verdadera pregunta era si este artefacto fue un auténtico antigüedades o simplemente una réplica. Él tomó el vaso en sus manos de nuevo, el examen de su artesanía cuidadosamente. Mientras lo hacía, su mente corrían con los cálculos y probabilidades, tratando de determinar si el elemento podría generar una rentabilidad. Si era auténtica, y luego comprarlo por 50.000 yenes podría ser un lucrativo, especialmente si se las arregló para vender en una fecha posterior para varias veces esa cantidad. Pero, si era falso o sobrevaluada, se puso de pie para perder su dinero. La idea de navegar en dichos mercados, con su triangular juego de engaño y de valoración, le hizo sonreír internamente. Él entendió que la clave era no solo en la compra o venta, pero en la evaluación de la valía de cada pieza con precisión. Su capacidad para estimar las probabilidades le estaba dando una ventaja, la transformación de lo que parecía una simple compra en una decisión estratégica. Reconoció que el comerciante de la confianza fue un juego, cuidadosamente elaborados ley diseñada para atraer a los compradores inexpertos en pagar de más. Fue hasta él, con su capacidad de análisis, para cortar a través de las pretensiones y de identificar a los auténticos tesoros de meras imitaciones. Él considera la opción de comprar el jarrón, luego revenderla a una prima, pero también era consciente de los riesgos relacionados con la falsificación de productos. Como él reflexionaba además, se dio cuenta de que ver el mercado a través de una lente de razonamiento probabilístico era más poderoso que cualquier superficiales de evaluación. Se trata de la comprensión de las probabilidades, la medida del valor real, y saber cuándo retirarse o aprovechar una oportunidad. Este enfoque, pensó, podría ser aplicado más allá de antigüedades, tal vez incluso a las inversiones, bienes raíces o de otros oficios. El mercado, con su mezcla de engaño, la artesanía y la casualidad, fue un complejo tapiz. La navegación se requiere no solo el conocimiento de la historia o de arte, pero en un sentido innato de la probabilidad y la calma, con una mente analítica. Bayou sentía seguro de que el dominio de esta perspectiva podría llevarlo a la riqueza más rápido que cualquier juego o de la suerte basado en el esquema. En el fondo, él sabía que su viaje era solo el comienzo, aprender a descifrar el verdadero valor de las cosas y tomar decisiones basadas en cálculos de probabilidades. Como él continuó observando los proveedores y sus productos, se preparó para el siguiente paso, uno que lo mueva más cerca de su meta de la riqueza y la independencia. Ya sea a través de antigüedades, bienes raíces o de otros medios, que estaba listo para aprovechar estas nuevas habilidades y navegar en la incertidumbre de los mercados con precisión y confianza. Érase una vez, en un bullicioso mercado lleno de vendedores gritando y clientes regateo, no era un hombre joven llamado Bayou. Él era un observador agudo, siempre dispuesto a discernir el verdadero valor de antiguos artefactos y tesoros que apareció a la venta. Un día, él se encontró a sí mismo en medio de un encuentro de comerciantes y compradores, dibujado por un particular jarrón de bronce que parecía irradiar un aura de misterio e historia. El comerciante, un hombre anciano con una expresión astuta, presentó el jarrón de Bayou y comentó en voz baja: «Este frasco es realmente impresionante, ¿no?». A pesar de sus palabras, el comerciante sabía bien que el artefacto del valor excedió lo que se pagaba. Bayou examinó la pieza cuidadosamente, tomando nota de su artesanía intrincada y la pátina que le de siglos pasados.
Aunque admiraba su belleza, él no sentía ninguna conexión especial con el objeto, reconociendo que tal vez era una espléndida pieza, pero no su tesoro. Hizo una pausa por un momento, reflexionando sobre la situación. El comerciante habló de nuevo, diciendo que la jarra de bronce era una rara reliquia, excavado un artefacto de su tierra natal y que el precio se fijó en 8.000 unidades de la moneda, que el comerciante insistió fue la cantidad original que él había pagado. Al oír esto, Bayú considera la figura en relación con la estimación de la pena. A él, que suma parecía insignificante en comparación con el artefacto del verdadero valor, que puede ser muchas veces mayor. Curioso, Bayú decidió poner a prueba su intuición por indagar acerca de la valoración real de la jarra. Se activa en su sistema, un interno de la herramienta analítica diseñada para evaluar el verdadero valor de los objetos. Sin embargo, el sistema devuelve un resultado que indica 0% de certeza de que el artefacto del valor, revelando que el comerciante estaba equivocado o tergiversar intencionalmente el elemento de la pena. Esta respuesta inesperada dio a Bayú una idea, tal vez podría usar sus probabilístico habilidades para negociar un mejor trato, incluso sin el pleno conocimiento de que el artefacto es cierto precio. Desconcertado, pero seguro, Bayú se preguntó si el comerciante era consciente de su valor real. Él le pidió a su sistema para evaluar la probabilidad de que el comerciante se ponían de acuerdo para vender el frasco para 4.000 unidades a un precio significativamente bajo. Milagrosamente, la probabilidad de disparo de hasta el 100%, lo que sugiere que el comerciante era muy probable que acepte una oferta. Esta idea provocó un plan dentro de los Bayú la mente, él se dio cuenta de que él podría ser capaz de comprar el frasco a un costo mucho menor de lo que inicialmente se esperaba. Él se acercó al comerciante una vez más, preguntándose en voz alta si el precio podría reducirse. ¿Se podría reducir el costo un poco? Bayú preguntó casualmente. El comerciante, que había pasado solo un par de monedas de adquirir el artefacto entre un conjunto de otros elementos, apenas considera Bayú la súplica. Consciente de que este era Bayú primera visita de este particular mercado y que el joven aún no puedan entender el verdadero valor de mercado, el comerciante respondió, 8.000 no es demasiado alta para una pieza. Él vaciló, sin embargo, a sabiendas de que podía ser persuadido. Bayú, a continuación, hizo una declaración franca de sus propias limitaciones financieras. Solo puedo pagar 2.000 unidades, dijo sin rodeos. El comerciante ojos se ampliaron con sorpresa, una oferta baja parecía casi ridículamente insuficiente. Sin embargo, en vez de despedir a él directamente, el comerciante murmuró con desdén sobre Bayú falta de experiencia, el etiquetado de él un bendito, y se encogió de hombros. Sin embargo, él decidió entretener a la oferta, reconociendo que él pudiera parte con el artículo para un sorprendentemente modesta suma. El trato estaba cerrado rápidamente. Bayú entregó más de 2.000 unidades, una suma que sorprendió a la comerciante, quien secretamente cree que él acababa de hacer rentable la venta. Ambos partidos a la izquierda de la transacción con sus propios pensamientos, Bayú la sensación como si él se había asegurado una pequeña fortuna, y el comerciante de ponderar el joven de aparente de la astucia. Mientras tanto, el comerciante se discute a sí mismo como había vendido recientemente un insignificante artefacto de 8.000 unidades a una encantadora mujer joven. Se maravilló de su propia astucia, habiendo vuelto de una compra menor en un negocio rentable flip. Como estos pensamientos vagaban por su mente, una mujer joven, vestida elegantemente, con un cutis radiante y largo, las piernas elegantes, venía caminando rápidamente hacia el comerciante. Antes de que ella llegó, él ya estaba preventivamente a despedir a sus inquietudes, alegando que su intento de vender un artículo en el que el precio era de su propio negocio, y que su tienda era demasiado pequeña para cubrir las devoluciones o devolución de dinero. La mujer, sin embargo, fue directo y sin complejos. Ella preguntó sin rodeos acerca de si el comerciante había vendido el jarrón que había adquirido. Su voz lleva una nota de confianza, y su insistencia sorprendió a todos los presentes. Ella anunció que estaba dispuesta a pagar 10.000 unidades, y tal vez hasta de 50.000, por la jarra de bronce, no molestada por las negociaciones anteriores. El comerciante le temblaba ligeramente en sus palabras, contemplando la posibilidad de que esta mujer podría estar dispuesto a pagar una fortuna por la reliquia.
Como Bayú vio de lejos, observó su aspecto llamativo, piel hermosa, un cautivador rostro, y un aire de innegable elegancia. Su oferta de 50.000 unidades fue sustancial, dando a entender que ella era un acaudalado coleccionista o tal vez un experto. Pensó que este podría ser el momento divino para él, la oportunidad de transformar su modesta compra en una ganancia significativa. Sin embargo, un cauteloso parte de él aconsejó moderación, sabía que con sus actuales habilidades y la comprensión, actuando de manera impulsiva podría conducir a problemas. La mujer echado un vistazo de pasada en el antiguo proveedor, esperando que él para que acepte su propuesta. Mientras tanto, ella se preguntaba por qué el viejo comerciante estaba dudando y si él estaba tratando de inflar el precio artificialmente. Su impaciencia crecía, y ella audazmente declara que si 50.000 unidades no fuera suficiente, ella estaba dispuesta a aumentar su oferta a 60 o 88.000, dependiendo de su respuesta. El comerciante, visiblemente conmovido por su determinación, miró hacia Bayú con una mezcla de admiración y recelo. La multitud que los rodea zumbaban con susurros, comentando que este joven era claramente con ganas y tal vez el sobreentrenamiento. Alguien cercano comentó que esta fue una tonta apuesta de pagar una alta suma de un artefacto que podría no valer la pena. Sin inmutarse, ella presiona más, presionando al comerciante para aceptar su oferta. Si usted no acepta esta cantidad, voy a aumentar aún más, dijo con firmeza. Sus ojos brillaron con la expectativa, esperando que el viejo hombre capitulara. El comerciante vaciló de nuevo, plenamente consciente de que él era correr el riesgo de una pérdida significativa, pero también tentado por la posibilidad de una ganancia rápida. Finalmente, el comerciante suspiró y accedió a la final de la oferta. Vamos a resolver en uno de los cientos de miles de unidades, él propuso, tratando de ocultar su emoción. La mujer asintió, complacido con ella misma para asegurar una oferta. La multitud reaccionó con asombro por su audacia, y algunos murmuraban que ella podría ser una rica heredera o influyente coleccionista. Mientras tanto, el comerciante amigo, que había estado observando la escena en silencio, se rió en voz baja. Señaló que el comerciante había vendido con anterioridad el mismo frasco para solo 2.000 unidades, y ahora, gracias a la mujer joven de la intervención, que estaba negociando por más de 100.000. El contraste era muy marcado y sorprendente, lleva a muchos a preguntarse sobre el verdadero valor del artefacto. En medio de estas negociaciones, la joven de repente empezó a impacientarse. Ella exigió al comerciante finalizar el acuerdo de inmediato, haciendo hincapié en su disposición a pagar una prima. El comerciante, al sentir la presión y el reconocimiento de la ventajosa posición, finalmente accedió a cerrar el trato en el alto precio. Sin embargo, así como la operación estaba a punto de concluir, alguien en la multitud gritó que el artefacto fue realmente vale la pena aún más, una figura superando los 200.000 unidades. La tensión llegó a un punto álgido cuando la multitud, atrapado en la emoción, empezó a especular salvajemente sobre el artefacto del valor verdadero. Algunos argumentaron que la jarra era una antigua obra maestra valor de cientos de miles, posiblemente, incluso la mitad de 1.000.000 de unidades, si realmente pertenecía a una importante dinastía o reliquia de colección. Durante este acalorado debate, un hombre de la multitud dio un paso adelante. Anunció que acababa de comprar un artefacto similar, una ornamentada de bronce cáliz, a una fracción de su proyectada la pena. Afirmó haber pagado solo 300 unidades de ese objeto en una pequeña tienda a la vuelta de la esquina. Esta revelación provocó un murmullo de asombro entre los espectadores. La mujer, al oír esto, creció aún más intrigado. Ella pensó que era extraño que tales objetos de valor pueden ser compradas a precios tan bajos si realmente eran genuinos. La idea provocó un deseo dentro de ella para adquirir el cáliz, creyendo que podría ser tan valioso como el tarro. Consideró cómo ser dueño de artefactos podrían establecer su reputación como un experto. Mientras tanto, Bayú observado estos desarrollos cuidadosamente. Él pensó acerca de la probabilidad de que la mujer sería, de hecho, la compra del cáliz, la probabilidad de que ella iba a pagar más que la oferta inicial y sus posibilidades de sacar provecho de la situación.
Con sus herramientas de análisis, se calculó una casi certeza de que iba a ir todo el camino a hacer la compra, deseoso de poseer tesoros raros. Señaló que su interés era genuino, impulsado por su percepción de valor y su deseo de sobresalir entre los otros coleccionistas. Bayou cree que si jugó sus cartas, él todavía podría cambiar la situación a su favor. Su mente estaba ya en la concepción de estrategias para maximizar sus ganancias. Como la escena despegada, la multitud de la emoción crecía. La mujer joven de la determinación y la confianza retó incluso experimentados comerciantes. Su disposición a pagar enormes sumas de artefactos de dudosa autenticidad sugerido que ella era muy ricos o muy convincente. Las ganancias de estas ventas, si eran genuinos o no, que se refleja a veces borrosa línea entre el valor, la percepción y la codicia en el mercado. En medio del caos, Bayou mantuvo su actitud tranquila y observadora. Mantuvo en mente que el verdadero valor de un objeto a menudo estaba escondido debajo de la superficie, oculta por las ilusiones de la rareza y de prestigio. Su objetivo era descubrir estas verdades utilizando sus habilidades y el juicio. Con cada momento que pasa, él comprendió más claramente que en este mundo, la verdadera fortuna a menudo se oculta detrás de las capas de engaño, a la espera para el ojo que discierne a revelar. Se preguntó si los artefactos se venden a precios inflados eran auténticas o meras réplicas, y si la emoción y la codicia de los alrededores tales transacciones realmente refleja su valor inherente. Estos pensamientos bullían en su mente mientras se preparaba para lo que podría venir después en este mercado de ilusiones y oportunidades, donde cada operación lleva el potencial de grandes ganancias o grandes pérdidas. Los eventos continuó desarrollándose como la multitud se volvió más ferviente, cada participante con ganas de reclamar los tesoros de los que creían que iba a elevar su estatus o riqueza. Mientras tanto, Bayou miró fijamente, contemplando la compleja interacción de la percepción, la valoración y el arte de la negociación que se define este vibrante mercado, donde el verdadero valor era a menudo una cuestión de perspectiva, y la fortuna favoreció a la paciente y perceptivo. En un tranquilo rincón del bullicioso mercado, un tenso de la subasta se estaba desarrollando, el aire espeso con la anticipación y la sutil zumbido de las negociaciones. El avesado comerciante voz hizo eco en voz baja, el recuento de la continua guerra de ofertas por siglos artefacto. La oferta inicial fue modesto, él murmuró, pero después de varias rondas de la animada zona de la licitación, el precio ha ido aumentando paulatinamente. Una mujer joven, elegante y astuto, observa las escenas con ojos penetrantes, consciente de que la subasta era más que una simple transacción. Ella recordó sus sueños de la infancia de la adquisición de tesoros y se preguntó si este particular reliquia podría estar a su alcance. Su mirada se desplazó hacia el hombre sentado cerca de ellos, un extraño cuya presencia parecía casi tejido en sus pensamientos. Mientras tanto, a través de la habitación, un hombre que había estado en silencio observaba el procedimiento comenzó a analizar internamente el cambio de figuras. Él tomó nota de que la oferta actual ahora se sitúa en una cifra equivalente a 600.000 en moneda local, y que él reflexionaba, ¿debería presionar más? Él vaciló un momento, contemplando si a fin de incrementar la oferta de 700.000. De repente, algo sobre el subastador de la voz y el ambiente agitado de una familiar sensación. El hombre, cuyo nombre era Bayou, señaló casualmente que la joven sentado allí se parece sorprendentemente familiar. Sus compañeros se miraron desconcertados, lo que le lleva a aclarar. ¿Podría estar relacionado con alguien que conozco? Tal vez un pariente de Jimán, el viejo de la aldea, especuló. La mujer, al oír esto, se volvió bruscamente, sus ojos ampliación con el reconocimiento. Sí, respondió ella, él es mi abuelo. ¿Y estás diciendo que el caballero es? Su voz se perdió, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Bayou, sintiendo una conexión inesperada, se inclinó un poco hacia atrás, sonriendo. Es un mundo pequeño, dijo. Yo soy un amigo de su abuelo, y él mencionó que él había enviado a la compra de esta reliquia. Mi nombre es Lieigo, profesor de historia en la Universidad de U, igual que su abuelo. Compartimos más que viejas historias. La joven asintió con la cabeza, su cara de iluminación con una mezcla de respeto y calidez.
Así que, dijo suavemente, tú eres el viejo Lee que mi padre hablaba a menudo de, al que llamaban el profesor de historia. ¿Cómo es tu abuelo haciendo? Bayou ojo se suavizó. Lo está haciendo muy bien, gracias. Siguen caminando todas las mañanas, manteniendo el mismo activo. Eres afortunado de tener en torno a él. Un momento de silencio pasó antes de que ella le preguntó a la aventura, ¿somos la compra de esta reliquia o no? Su tono era firme, pero teñida con impaciencia. Sonriendo amablemente, Bayou respondió con un encogimiento de hombros. Por supuesto, estamos. Por favor, tenga cuidado durante el proceso de compra. Y tal vez debería ir a visitar a su abuelo después. Como consecuencia de este intercambio, el martillo del subastador golpeó, y la oferta final de 600.000 en moneda local fue aceptada. La transacción se completó sin problemas, y el dinero que se refleja en la cuenta del comprador, Bayou. Él se sentó de nuevo, pensando para sí mismo que él había obtenido más de lo que inicialmente se esperaba, una ganancia de más de 100.000, haciéndole sentir casi un millonario. Esta riqueza repentina provocó un pensamiento en su mente. Esto debe ser lo que los héroes de anime se refieren a un poder extraordinario regalo que cambia el rumbo en su favor, reflexionó. Si eso fuera cierto, se preguntaba en voz alta por qué el joven no le hubieran dado su información de contacto. La chica, de escuchar esto, se muestra sorprendida y algo molesta expresión. Ella le miraron con recelo, perplejos por su persistencia. Bayou, sintiendo su malestar, trató de calmarla, pero la conversación cambió a un tono diferente. Él vio que ella parecía interesado en las antigüedades y cree que cuando ella descubrió algo notable, se pondría en contacto con él. Echó un vistazo a él, percibiendo su fascinación como algo inquietante. Para ella, él apareció casi como una rana que se atreve a besar a la princesa, un torpe, poco atractiva figura que, a pesar de sus rarezas, parecía tener algo de misterioso encanto. Sintiendo una mezcla de repulsión y curiosidad, la chica le preguntó si él iba a responder más. Ligeramente sobresaltada, ella lo miró con ensanchó los ojos, su voz temblando cuando ella le preguntó qué quería decir con su frase casual. En su mente, ella lo llamó un pedazo de basura, creyendo que estaba siendo demasiado informal. Giró bruscamente, ella se preguntó si él pensaba que era mayor que ella, lo que implica que su comentario había cruzado una línea. Bayou, siempre curioso, decidió invocar el sistema que rige su comprensión de las probabilidades. Se preguntó, ¿cuáles eran las posibilidades de que la chica era en realidad mayor que él? El sistema respondió al instante, lo que indica un 0% de probabilidad. Darse cuenta de sus orgullosos de postura, Bayou contempla su sentido de la dignidad, él creía que ella podría haber sido digno de ser su pareja. Sin embargo, él era consciente de su edad exacta, que le hizo curioso. Él plantea una cuestión diferente a la del sistema, ¿cuál era la probabilidad de que la emperatriz, una figura simbólica en su universo, era de 20 años de edad? La respuesta fue un 100%. Tanto él como la chica compartía la misma edad, 20, Bayou nacido el 30 de septiembre, una fecha que no se cierre a octubre o diciembre. Él se preguntaba acerca de su cumpleaños y le preguntó si había nacido en el mismo día del año. El sistema respondió que era casi seguro, Bayou había nacido exactamente a las 3:23 en la tarde, la siembra de una semilla de la sospecha en su mente. Para ella, debe haber nacido entre las 7 de la mañana y el mediodía. Él le preguntó si ella nació después de las 5 de la tarde, pero la respuesta del sistema fue que no. Sin embargo, curiosamente, se reveló que ella había nacido en 3:30, a solo un minuto de distancia de él. Tal momento preciso hecho Bayou especular, ¿ella estaba tratando de parecer mayor por un minuto? Él comenzó a verbalizar que ella se estaba convirtiendo 20 de este año y que su cumpleaños cayó a finales de septiembre. La chica, notando su confianza afirmaciones, se volvió, confundido por sus afirmaciones. Sin inmutarse, Bayou continuó, lo que sugiere que ella probablemente estaba pensando en cómo él sabía mucho de ella. Él llamó a su habilidad de un simple predictivo talento, pero ella, impresionada, respondió secamente que cualquiera podría encontrar dicha información en línea. Ella le recomendó dejar de bromear y evitar la realización de ideas absurdas.
El joven entonces desafió a ella, diciendo que quería ver su reacción si él realmente creía lo que estaba diciendo. Corrió los cálculos de nuevo y aseguró que ella había nacido alrededor de las 3:30 de la tarde, concretamente en 3 de los 30 y 36 segundos. En esto, ella estaba sorprendida, sin saber si reír o tener miedo. La multitud alrededor de ellos comentó que había ido demasiado lejos en su investigación, la especulación de que él podría ser un pervertido acecho de ella. Notando la incomodidad, Bayou di cuenta de que él se había excedido. Ella trató de retiro, su corazón latiendo con fuerza, pero él se negó a dejar ir, alegando que él todavía no había terminado. Él continuó, con valentía indicando su nacimiento fue exactamente a las 3:24, o incluso más atrevido en 3 horas 24 minutos 36 segundos. Los escalofríos y inesperadamente frío, ella sacó su teléfono y llamó a su madre, pidiendo una confirmación exacta de su hora de nacimiento. Su madre le contestó de inmediato, recordando que ella nació a las 3:24 y 36 segundos. Sentirse abrumado y en una pérdida, la chica permaneció en silencio, congelado por la verdad de sus deducciones. Bayou instó a decir algo, notando su mirada fija atentamente en él. Ella admitió que ella era curioso porque era una persona extraña, sin embargo, ella sentía un inexplicable nerviosismo. Él trató de explicar a sí mismo, alegando que era una broma, que él simplemente había adivinado, y que ella no debe tomar demasiado en serio. Ella respondió fríamente, acusándolo de haber adivinado abajo a los segundos exactos. El tono de su voz creció escéptico y un poco enojado, preguntándose si había algún truco oculto detrás de su aparente conocimiento. Bayou la encontró aún más atractivo cuando estaba enojado, y él insistió en que sus deducciones se basan en la lógica mezclada con un poco de intuición. Ella le preguntó si él realmente creía en la astrología o de la fortuna, y él dijo que no todos los llamados adivinos fueron deshonestos. Luego mencionó que ella llevaba ropa interior negro ese día, el cual fue golpeada con la molestia. Ella le preguntó por qué él estaba obsesionado con ella los detalles íntimos, lo que implica que su curiosidad es invasivo. Luego le preguntó en voz alta, ¿por qué no está con su novio, y cuál es la probabilidad de que ella es soltera? Él dedujo que probablemente ella no le gusta que ningún hombre en particular, que vergüenza de ella. Ella se puso visiblemente nervioso, mirando a su alrededor como si preocupado por los muchos ojos observando. El joven declaró abiertamente que había declarado sus pensamientos claramente, la obligó a agarrar su brazo para que lo conduzca a un espacio más privado. Ella puso su pie contra la pared y le exigió explicar precisamente cómo sabía todo acerca de ella. Bayou respondió que no estaba solo en sus cálculos y conjeturas intuitivas, pero ella no le cree. Él desafió a su más allá, afirmando que aún podría identificar las ubicaciones de sus marcas de nacimiento y que la interpretación de alguien tendencias generales y los rasgos era mucho más fácil que la identificación de marcas específicas. Ella se quedó atónita, sentir una mezcla de vergüenza y de ira. Sus mejillas sonrojadas, y su mente corrió, tratando de procesar la inmensa corriente de información. Más tarde, cuando se mudaron a un lugar tranquilo, Bayou agregó su información de contacto, mencionando que si había algo que valga la pena vender o compartir, si era conocimientos, artefactos, o de asesoramiento, iba a dejar que ella sabe. Él también dio a entender que si ella alguna vez se necesite consejo o guía, él estaba disponible, aunque él no presionar más. Ella, mientras tanto, forcejeó con la desconcertante conclusión de que este extraño, aparentemente un hombre ordinario, poseía una extraña habilidad para deducir aparentemente privado los detalles con precisión. Sin embargo, debajo de su sospecha, no fue más que un destello de curiosidad creciente, como se preguntaba acerca de los límites de sus capacidades y la verdadera naturaleza detrás de su extraordinaria intuición. El arte de la adivinación puede ser cultivada a través de la intensa concentración y el enfoque mental. Uno puede hacer una pregunta internamente y recibir una respuesta por medio de sutiles impresiones o percepciones intuitivas. Reflexionando sobre la notable precisión de sus habilidades de predicción, se da cuenta de que su talento es tan refinado que él puede incluso descubrir los secretos ocultos de los demás. Él observa a una chica cercana y concluye que no hay mucho que se puede aprender de ella simplemente prestando atención a la situación que se desarrolla delante de él.
De repente, divisó a un hombre mayor que parece conocerla muy bien. El hombre está llamando a alguien, y él se pregunta si la niña escuchó la conversación. Curioso y cauteloso, entonces consulta a su intuitivo sistema, preguntando acerca de la probabilidad de que su familia, eventualmente, podría descubrir que ella no tiene un genuino interés romántico en los hombres. Inicialmente, se encuentra la posibilidad de la revelación a ser 0%, creyendo que ella sigue siendo protegidos por el secreto. Sin embargo, a medida que la conversación se desarrolla y el secreto empieza a gotear, que la probabilidad aumenta. El riesgo de que su familia descubriendo sus sentimientos se eleva dramáticamente, llegando a un 100%, ya que la información está expuesto accidentalmente en un lugar público. Se deduce que este aumento es probablemente debido a la naturaleza pública de la charla y la escuchó la conversación. Reflexionando sobre si el hombre de más edad ya ha contactado con su familia, él comienza a sentir una sensación de aumento de la ansiedad. Lamento desliza en su mente, él no había la intención de que las cosas llegan a este punto. Sin demora, envía un mensaje a la chica, advertencia que, con 600 de miles de personas que podrían ser privado de su secreto, hay una alta probabilidad de que su familia ahora serán conscientes. Ella corre a través de las calles, buscando desesperadamente a su personaje principal, pero él ya ha pasado a la clandestinidad para evitar la detección. Inesperadamente, sus padres ponerse en contacto a la distancia, pidiendo su vuelta a casa porque quieren hablar de algo importante. Desde lejos, él solo observa a ella y a su familia a su llamada, sintiendo una mezcla de preocupación e impotencia. Su teléfono vibra con un nuevo mensaje, su madre se ha programado una cita a ciegas para él. Aunque él se resiste, la cita está fijada para, precisamente, 8:45 de la tarde en un restaurante local. Él se considera a salir de esta escena desde ya es tarde y es un poco incómodo acerca de la próxima reunión. Como él contempla la salida, el comentario sobre la belleza de las mujeres alrededor de él, consiguiendo una breve distracción de sus preocupaciones. A continuación, se da cuenta de que una mujer con un llamativo cabello azul de entrar en el establecimiento, acompañado de cerca por un compañero llamado Kim Kim. Su sistema confirma que Kim Kim tiene un 100% de interés en ella. La mujer con el pelo azul miradas fijando la mirada en él, lo que le hace sentir incómodo. Apenas pasa de ella rápidamente tira de Kim Kim brazos de distancia y comienza a llorar intensamente. Él interpreta sus lágrimas como una señal de que Kim Kim podría estar pensando en él con la intención mortal. La mujer, presentándose a sí misma como Muye, se acerca y le pregunta si él es Bayu. Ella, a continuación, los estados, como si se convence, de que ella cree que él es una buena persona hasta la fecha. Aquellos alrededor de ellos se sorprendió por el repentino giro de los acontecimientos, que tienen dificultades para comprender lo que ven. Confundido, Bayu se encuentra abrumado, Kim Kim está ahora en lágrimas, así, llorando desesperadamente.